El cultivo ya nos dice más o menos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente como tratamiento, aparte del tratamiento general que ya hemos visto, el tratamiento sintomático para la fiebre, la tos, la hidratación y todo lo demás, pues fundamental, esto pretendo ser una A, los antibióticos. Los antibióticos porque se suelen utilizar combinación de varios, más de uno. ¿Por qué? Por varios motivos distintos. Lo primero porque en este caso las neumonías no son solamente por un bichito, sino que tenemos unos cuantos. Recordemos que en estos casos aparecen neumonías generalmente por aspiración de gérmenes que hay en la garganta o en el estómago. Entonces suele haber más de uno, ¿de acuerdo? Y ese más de uno que anda por ahí, al pasar a la vía respiratoria, provoca una neumonía por más de una causa. Hay gérmenes distintos. Por eso, entre otras cosas, necesitamos combinación de varios antibióticos. ¿Por qué hay varios? Porque además están difíciles de localizar. Por aquí no. Ya en estos extremos, en la parte final de la vía respiratoria, hay mucha mucosidad, hay muchas secreciones y el antibiótico suele llegar mal. Entonces alcanza concentraciones no muy altas y puede ser insuficiente para acabar con estos gérmenes. Varios antibióticos, además, no solo por las dos cosas que ya hemos dicho, sino porque también puede haber resistencias. Puede ser que estemos atacándole con un antibiótico al cual alguno de los gérmenes es resistente, con lo cual pues, no solucionamos gran cosa. Y bueno, pues además tenemos en cuenta que hemos visto que además estamos actuando sobre pacientes que muchas veces están inmunodeprimidos, con lo cual su inmunidad está muy bajita y la necesidad de antibiótico es mucho mayor. Importante, además del tratamiento que ya hemos visto, pues evitar que aparezca la neumonía, pero bueno, eso ya no es cosa del paciente, sino desde luego es cosa de los profesionales que trabajan en el hospital, cuidando mucho que no aparezca la neumonía. Pues en los casos de los respiradores y ventilaciones mecánicas y similares, pues tiene que estar absolutamente esterilizado. Importante en los hospitales también cuidar los nebulizadores, que no se contaminen y limpiarlos diariamente, utilizar siempre agua esterilizada, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya es el trabajo del hospital, la parte que corresponde al hospital. Dejamos las neumonías intrahospitalarias, abandonamos al bichito maligno y nos pasamos a enfermedades profesionales, aquellas enfermedades pulmonares que son debidas a la profesión de la persona, ¿de acuerdo? Enfermedades profesionales, que en un principio se denominaban todas ellas genéricamente neumoconiosis, pero bueno, pues neumoconiosis solamente se utiliza en aquellos casos en los que esta enfermedad se debe a aspiración de polvo que puede ser orgánico o inorgánico, ahora lo veremos. Además de las que se deben a aspiración de polvo orgánico o inorgánico, pues también hay enfermedades por aspiración de gases, por ejemplo, aspiración de sustancias tóxicas, pero bueno, eso es un grupo más agudo, lo dejamos un poquito más al margen y lo mencionaremos al final. Enfermedades, bueno, que se deben a una exposición generalmente muy prolongada. ¿Por qué aparecen? Bueno, pues aparecen por una aspiración prolongada de determinadas sustancias que se van depositando en los pulmones. ¿Qué factores necesitan? Bueno, pues unos cuantos y variados. Lo primero que hay que tener en cuenta son los factores relacionados directamente con la partícula que es la que causa la enfermedad. Tenemos que ver cuánto hay. Imaginemos que pues la enfermedad aparece, por ejemplo, pues vamos a poner de ejemplo el carbón, el polvo de carbón que tantos problemas daba antes a los mineros, que aparecían, bueno, pues esas enfermedades pulmonares bastante llamativas que todos hemos visto en las películas de más antiguo. En aquellos tiempos no se conocía tan bien el por qué ocurría y ocurría más, evidentemente, la prevención no era tan buena. Entonces, bueno, pues tenemos polvo de carbón
que se va respirando y se acumula en los pulmones. Es importante ver el tamaño de estas partículas. Si las partículas son muy grandes, son atrapadas más arriba y eliminadas, entonces no hay problema. Si las partículas fueran demasiado pequeñas, pues tampoco darían problema precisamente por eso. Aquellas que son de un tamaño más o menos intermedio, tirando a chiquititas, son las que dan la mayoría de los problemas. Tenemos en cuenta que tiene que estar en un número bastante abundante, en un número que sobrepase la capacidad de eliminación de la vía respiratoria, salvo que esa capacidad de eliminación esté disminuida, en cuyo caso ya no solo tenemos que hay muchas partículas, sino que además podemos eliminar pocas. Podemos eliminar pocas, por ejemplo, porque haya una enfermedad de base, que además de trabajar en una mina de carbón que tiene mucho polvo de carbón suelto, pues además tenemos una persona con una disminución de su capacidad de eliminación porque fuma 3 paquetes diarios y porque además bebe mucho y trabaja en una ciudad con mucha polución. Entonces ya, bueno, pues lo tiene todo el pobre, se van sumando factores y acaba como acaba. También influyen factores ambientales, la humedad del ambiente o la sequedad, la temperatura también es importante, en fin. ¿Qué es lo que...? Bueno, vamos a ver la clasificación. Hemos dicho que hay por polvo orgánico o inorgánico. El inorgánico es el más importante. Vamos a mencionar la silicosis. Esto es sílice. Vamos a ver las orgánicas, pero muy poquito. Y por último, pues tendríamos los gases, sustancias tóxicas, humos. Los humos, todos los que nos tragamos de los coches habitualmente, los que vivimos en ciudad y demás. Vamos a ver esta, que es la más importante. Por aspiración de sílice. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el sílice, que son partículas así también chiquititas, una vez que entran en la vía respiratoria y se asientan en el pulmón, son devoradas. Estas partículas, tenemos aquí una partícula, y entonces son devoradas por los macrófagos, que son unas células que tenemos dentro de protección, es un mecanismo de defensa y que se las comen. Llega por aquí nuestro macrófago y se lo come. El problema es que esto llama a más macrófagos y van llegando cada vez más y este macrófago que se ha comido una partícula, como mecanismo de protección, pues la va englobando y forma unos nódulos que se llaman nódulos silicóticos, que son de sílice, que tiene forma de como los bulbos de la cebolla, que va en distintas capas por acumulación de colágeno. Fibras de colágeno, cada vez más, se van acumulando las fibras de colágeno hasta que forman ese nódulo que tiene más o menos, bueno, pues entre 2 y 5 milímetros más o menos de diámetro, que es mucho, porque hay muchos de esos. ¿De acuerdo? Esos nódulos de colágeno, los nódulos silicóticos, aparecen en el pulmón después de depositarse el sílice, que parece un trabalenguas, y se distribuyen por todo el pulmón, a todas las alturas. Generalmente se distribuyen más en los superiores y en los medios. ¿De acuerdo? Que parezca que por la gravedad pues se van a depositar más abajo, pero no. Se quedan más en los medios y superiores, fundamentalmente porque los de abajo tienen más ventilación, tienen más facilidad de ventilación, entonces los eliminan con más facilidad. ¿Qué es lo que provoca esto? Bueno, pues en aquellos casos en los que la exposición es muy rápida, que aparece clínica rápidamente después de la exposición, bien porque sea una dosis muy alta, porque hay mucha cantidad, o bien porque el paciente es muy sensible, tiene poca capacidad de eliminación, los casos rápidos son mucho más llamativos en cuanto que da una clínica más rápida,
Más rápida aparece disnea, a dificultad respiratoria aparece bastante rápido, de manera progresiva, pero bastante rápida. Porque los casos normales, los casos más crónicos, este tipo de enfermedades, son enfermedades generalmente muy lentas. En estos pacientes que requieren del orden de mínimo 10 años, entre 10 y 20 años de exposición, para empezar a dar problemas pulmonares, problemas que se vean radiológicamente, estos pacientes suelen tener muy poquita clínica. ¿Por qué? Porque como es un proceso de muy larga evolución, pues el cuerpo tiene sus mecanismos de compensación y se va habituando a ello, se va compensando por otro lado y da muy poquita clínica. Da poca clínica, pero sí se puede apreciar radiológicamente mediante otras técnicas de imagen o mediante biopsias, en fin, con estudios se ve que sí hay esos nódulos silicóticos, pero el paciente generalmente pues no suele estar muy afectado, no suele tener una clínica muy llamativa. ¿Complicaciones de esto? Bueno, pues también las hay porque, por ejemplo, pues es frecuente que se reactiven tuberculosis que estuvieran latentes, pacientes con una tuberculosis que no ha dado problemas nunca, que no ha dado clínica nunca, pero cuando se asocia a esta silicosis, pues entonces sí da problemas. Y estamos hablando de, bueno, pues estos son las personas que están expuestas a esto, no estamos hablando de los mineros de hace 2 siglos, sino, bueno, pues nos referimos a la gente que trabaja en canteras, por ejemplo, que tiene exposición a esto, personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, también están expuestos a esto, sobre todo, bueno, pues los que trabajan en fundiciones, los famosos chorros de arena son muy perjudiciales, pero bueno, todo esto, gracias a Dios, está muy estudiado y las medidas de prevención pues están a la orden del día de todo el mundo. Medidas de protección que es muy simple, lo que tenemos que hacer es evitar que esto entre a la vía respiratoria, para lo cual, bueno, pues lo único que hay que hacer es usar mascarillas que eviten que esto pueda llegar a la vía respiratoria. Esto, bueno, pues el sílice es componente fundamental del cuarzo, componente fundamental del granito, por ejemplo, de la arena, en fin, que son sustancias que se utilizan habitualmente, que no estamos hablando de nada raro. Bueno, pues el diagnóstico pues está bastante claro. Generalmente esto que es de neumonía, vamos a aprovechar los pulmones ya que están pintados, generalmente pues aparecen esos nódulos de los que hemos hablado, aparecen dispersos por todo el pulmón, por los dos, y bueno, pues se ven en la radiografía. Eso unido a la historia clínica, pues evidentemente nos da una idea bastante aproximada del diagnóstico. Tenemos un señor que trabaja, ¿dónde? Pues trabaja en este sitio haciendo esto. Entonces, bueno, pues se suele localizar rápido. Por último, hablamos de la asbestosis. Asbestosis, que es enfermedad por exposición al amianto. El amianto, bueno, pues tiene un problema que es su forma, que es más, en vez de ser partículas así más o menos esféricas, pues tiene forma filamentosa, con lo cual, bueno, pues así entra con facilidad, pero luego en cuanto se gira pues tiene problemas para salir por su disposición física, por su forma. Entonces, bueno, pues esto da problemas unos cuantos y variados, da problemas en cuanto al propio pulmón muy parecidos a la silicosis, da problemas también a nivel pleural, que es esta membrana que recubre por aquí fuera los pulmones, porque, bueno, pues puede provocar placas ahí en la pleura. Es también responsable de un tumor pleural que ya veremos más adelante otro día, que hoy se nos acaba el tiempo,
que es el mesotelioma de la pleura, en fin, da problemas bastante más específicos. Y con esto acabamos. Mencionarles, bueno, pues respecto a los gases y los tóxicos, nada más que decirles que son generalmente problemas bastante agudos, no se conocen problemas a largo plazo por cronicidad, puesto que las exposiciones suelen ser exposiciones intensas pero agudas, con lo cual o no se sale de ahí, o si se sale, bueno, pues no suele dar problemas a largo plazo. Siempre que da problemas a largo plazo, que algunas veces ocurre, pues los da en forma de obstrucción generalizada a la vía respiratoria. Y bueno, pues con esto se nos acaba el programa de hoy. Esperamos que les haya sido interesante y verles en el siguiente. Nada más, buenas tardes.